Muy buenas tardes, mi hermana, mi hermano. Bendito sea Dios por estar nuevamente conectados en esta tarde para seguir creciendo juntos en la bendita palabra de Dios. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Continuando con esta serie que tenemos capítulos, pasajes importantes del libro de Génesis y con nuestro fascinante tema del día de hoy, el capítulo 40 del libro de Génesis. José revela el sacrificio y el nuevo pacto. Capítulo en el que veremos de qué manera, por medio de esta interpretación de sueños que tuvo José en, en la cárcel, donde él estaba prisionero, pero que ahí mismo también servía al principal, digamos que al director del penal donde se encontraba recluido, José, que servía a este hombre principal alguacil, en el tiempo en el que José revela los sueños de dos prisioneros de la cárcel. En la interpretación, el significado y lo que aconteció de esta revelación de los sueños, y haciendo un análisis cristológico de la palabra de Dios en este pasaje, nos damos cuenta de cómo de esa manera estuvo revelando José dos cosas. Primero, el sacrificio y luego el nuevo pacto. Dos aspectos sumamente importantes que en ese tiempo se revelaron que iban a acontecer algún día, cosa de la cual nosotros ahora somos muy grandemente beneficiados de este sacrificio de nuestro Señor y de este nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros. Mis hermanos, este pasaje es sumamente fascinante para estudiarlo y analizarlo en esa perspectiva, en esa forma de estudiar la palabra de Dios. De manera que póngase cómoda, póngase cómodo y disfrutemos de este estudio que es por demás muy importante para todos y cada uno de nosotros como creyentes. Y sin tanto preámbulo, pues comenzamos. La ponemos delante de ti, Padre Santísimo, y declaramos, Padre, que tú tienes control en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También queremos rogarte, mi Dios, que tu Espíritu Santo nos venga a traer bendición, Señor, que nos use como instrumento en tus manos, Señor. Quiero rogarte, Padre Santísimo, que pongas un carbón encendido en nuestros labios y que podamos hablar palabra tuya poderosa, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Bendito seas, mi Dios. Gracias por tu palabra y gracias por lo que tienes para el día de hoy a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Hermoso este estudio de Génesis versículo por versículo, y realmente bendito sea Dios que usted está aquí y que puede nutrirse con esta hermosa palabra. Tenemos por aquí nada más una pequeña presentación para dar muestra, nada más hacer un pequeño recorrido de los últimos capítulos que se han visto para entrar en este capítulo que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Nada más para recordar, tenemos en el capítulo 37 de Génesis, que es lo que se veía en las últimas semanas. Ahorita van a poner una pequeña presentación ilustrativa donde se va a mostrar cuál es el contenido para que seamos recordados, ¿verdad? En el capítulo 37 del libro de Génesis, donde hablaba sobre José, cómo es que José había mostrado ante sus hermanos, ante su familia, que que el don que le había dado el Señor sobre los sueños y cómo le estaba dando una revelación especial a su vida. Y después de todo, por situaciones de envidia y todo, fue vendido a un pueblo extranjero y fue llevado a Egipto. Esto habla el capítulo 37 del libro de Génesis.
Y posteriormente habla en el capítulo 38 del mismo libro de Génesis sobre Judá y Tamar. Judá cuando tuvo, vamos a ver aquí la presentación, ¿sí? Judá y Tamar, cuando Judá se percibió que había sido viuda la nuera de Israel, o sea, de Jacob, de Judá, perdón. Y entonces, como algún día ella se presentó ante él para poder tener descendencia de su sangre misma, ¿verdad? Y esa es la bendición, y cómo ella después se reveló porque se había ocultado como una mujer en la calle, desconocida, y se entregó a él, y después quedó embarazada, ¿verdad? Tuvo una procreación en su vientre, y después se reveló que ella era la mujer que había sido viuda, la que había sido mujer de su hijo. Entonces este fue uno de los estudios que estuvimos viendo recientemente, y de ahí pasamos al capítulo 38 del libro de Génesis. También había sido donde José había sido un sirviente especial, un sirviente en el pueblo de Egipto, en la casa del, digamos, podríamos decir, del secretario de defensa, ¿verdad? Del pueblo de Egipto, y cómo José trató de ser seducido por la mujer de este varón, de este hombre principal del pueblo de Egipto. ¿Ves la siguiente lámina, mi hermano, si es tan amable? José 39. Entonces la mujer había tratado de seducirlo. Era la esposa de Potifar, precisamente, y cómo José huyó realmente del pecado, huyó de esa situación, y después ella lo acusó y fue a dar a la cárcel porque ella lo acusó falsamente, por venganza de que no había hecho caso de su seducción. Y hasta ahí llegamos en el capítulo 39, y hoy llegamos al capítulo 40, donde José realmente era un sirviente especial. Muchas gracias por las láminas en este momento. Vamos a ponerle hold. En este caso ya hablamos del capítulo 40, principalmente haciendo el mismo recorrido de la palabra de Dios, como José era diligente constantemente en todo lo que hacía, y dentro de la cárcel también había sido muy diligente, de manera que le dieron toda la confianza, decía el capítulo 39, le dieron toda la confianza para hacer las actividades especiales dentro de la cárcel misma. Inclusive Dios lo bendecía en todo lo que hacía. Y ya yendo al capítulo 40 del libro de Génesis, yéndonos al versículo por versículo, capítulo de Génesis 40, versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas, es decir, después de esta narración que hicimos en un breve resumen, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Estamos hablando de una situación de un reinado en Egipto. Existía el faraón, existía el rey de Egipto, y nada menos que el copero y el panadero delinquieron, es decir, perdieron la confianza. No revela la palabra de Dios qué es lo que hayan hecho, pero sin embargo eran dos personajes importantes en las actividades del rey. Simplemente para entender, imagínense un rey cómo puede tener cuántas situaciones que le pueden perjudicar, cuántos enemigos escondidos pueda llegar a tener. Y pues uno de los hombres de confianza que tenía, el copero y el panadero, estaban perdiendo la confianza, estaban delinquiendo delante del rey.
Y pues imagínense qué importante, quien le preparaba los alimentos, quien le preparaba las bebidas, estaban siendo objeto de la pérdida de confianza. Y qué importante fue ese hecho. Dice de manera que en el versículo 2, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Tanto fue su enojo que dice el versículo 3, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel misma donde José estaba preso. Y no era casualidad, simplemente habían sido entregados en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba trabajando en forma diligente, en forma cumplida, en forma responsable. Y esa era la parte importante, llegaron en las manos de José para ser servidos también. Y dice el versículo 4, dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Esa parte importante nos muestra cómo realmente la diligencia de José estaba mostrándose en todo instante, en todo momento. Y por eso decíamos, es la confianza que le habían dado a José para hacerse cargo de las actividades de la cárcel. Y José realmente para nosotros en esta parte es un ejemplo como nos ha predicado precisamente el pastor, cómo debemos todos y cada uno en nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades seculares, mostrar realmente una diligencia, mostrar una actitud verdaderamente no como sirviendo al hombre, sino como sirviendo a Dios. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para servir a los hombres, sino como sirviendo a Dios, sirviendo al Señor. Y realmente esta es una actitud que debemos mostrar cada uno de nosotros en nuestras actividades, algunos de una forma, otros de otra. Yo en lo personal pues estoy sirviendo en una compañía transnacional en el aspecto de las finanzas, en el aspecto contable y todo eso, y la verdad es que siempre tenemos que poner a Dios por delante. Y muchas de las veces el rey o el jefe o el líder de la empresa tal vez algunas veces no merezca realmente algunas de las veces, ¿sí? No merezca toda la gran diligencia de nosotros, pero nosotros en nuestro corazón servimos a Dios y por lo tanto nuestra diligencia debe estar puesta en los ojos de Dios en cada una de nuestras actividades, y eso nos da una motivación especial en nuestra vida para ser verdaderamente buenos cristianos, que se vea el testimonio en nuestra vida realmente delante de toda la gente que no conoce a Dios. Y ese es un ejemplo que nos muestra José, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de que estaba en un lugar de dificultad donde realmente cualquier persona diría, yo no quiero estar ahí definitivamente. Y ahí se mostró la diligencia y Dios lo respaldaba y Dios estaba con él por la actitud que había en su corazón de José. Y esa es una parte importante que nos llevamos todos y cada uno de nosotros para servir a Dios en donde quiera que nos encontramos, en cualquiera de las circunstancias que estemos. No importa que las circunstancias y el ambiente no sea apto, no sea fácil de llevar, pero Dios está con nosotros, así como estuvo con José en medio de la cárcel, en medio de esa dificultad. Qué tremendo, ¿no? Que podamos tener ese ejemplo dentro de la poderosa palabra de Dios. Y yéndonos al versículo 4 dice, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y él les servía, y estuvieron días en prisión, días nada más. Dice el versículo 5, y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en la misma noche, cada uno con su propio significado.
Dios puso en las vidas de cada uno de estos hombres, en medio de esa circunstancia que estaban en la cárcel, puso un sueño y pues obviamente ellos no conocían cuál era la interpretación de este sueño, cuál era la situación que se les estaba presentando, qué es lo que Dios les estaba tratando de decir. Y como era de costumbre, José estaba ahí sirviéndolos, como decía la misma palabra de Dios. El versículo 6, por lo tanto, nos dice: y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. ¿Y cuál era la situación de su tristeza? Dice el siguiente versículo, el versículo 7: y él preguntó a ellos, a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? En primer lugar, nosotros como cristianos tenemos que estar atentos cuando hay la necesidad, cuando hay realmente la tristeza, cuando hay la depresión, cuando hay la enfermedad. Y tenemos que estar atentos para tratar de servir, como el Señor mismo también nos demostró que la forma de poder ser grandes en el reino de los cielos es mostrando servidumbre, mostrando una actitud humilde. Y nosotros también tenemos, así como José nos está mostrando aquí, nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué necesidad hay a nuestro alrededor? ¿Qué necesidad hay con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros parientes, con todas las personas? Y esa actitud que tenemos que mostrar, la que mostró José. Primeramente, estar atentos a ver el rostro de las personas. ¿Y cómo es que pudo darse cuenta José? Porque estaba dispuesto a servirles y estaba atento a sus necesidades, y pudo ver la tristeza en sus rostros, y por lo tanto con esa seguridad pudo preguntarles. Y vino, dice, y aquí que estaban tristes. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Esa fue la pregunta que les hizo en el versículo 7. Y vino, y en el siguiente versículo nos muestra: y ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Si nosotros encontramos necesidad en el pueblo que no conoce a Dios, nosotros tenemos que estar atentos y escuchar las necesidades, pero al mismo tiempo que escuchamos, en nuestra mente rogarle a Dios: Señor, dame palabra. Señor, dame sabiduría para entender lo que sucede con esta persona. Señor, dame el consejo para poderles dar lo más adecuado que tú tienes para sus vidas. Y esa es una actitud que también nos está mostrando ejemplar Josué. Primeramente, la fe puesta delante de Dios y decir que no son de Dios los sueños, porque conociendo a Dios sabemos que Él puede dar una respuesta a toda clase de situación, sea buena o sea mala, como lo vamos a poder ver en los siguientes versículos. Y en este caso, con esa misma actitud de fe, nosotros también pedirle y rogarle a Dios la sabiduría para poder dar un consejo oportuno a cualquiera de las personas que tenga necesidad, después de haber detectado nosotros la necesidad que hay en ellos. Dice el versículo 9: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos. Los sarmientos, se los comento en este momento, viene siendo el tallo, viene siendo el árbol que produce uvas. Esa es la palabra de sarmientos. Y es lo que nos está diciendo: y en la vid 3 sarmientos. Es decir, en el campo donde se siembra había 3 árboles que dan el fruto de la uva, y en ella como que brotaba y arrojaba su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, dice, y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de Faraón,
y daba ya la copa en mano del faraón. Eso fue lo que había soñado el copero y le estaba revelando en este momento a José cuál era el sueño que había tenido, y como no sabía la interpretación, no conocía qué es lo que estaba aconteciendo, entonces estaba triste porque no había encontrado una respuesta. El mundo está triste porque no conoce la respuesta a sus necesidades, no conoce la respuesta a sus sueños, no conoce la respuesta a lo que ambiciona, a lo que desea, y nunca llega a saciarse porque no conocen a Dios. Entonces realmente eso produce tristeza en las personas que no conocen a Dios, y nosotros tenemos que estar atentos a esa necesidad, porque ahí hay hambre y hay necesidad de la presencia de Dios en sus vidas, y ahora nosotros estaremos listos para presentárselos realmente. Y eso es lo que estaba mostrándose en este caso en el corazón del copero, que no había encontrado una interpretación. Y entonces ahí vino la sabiduría de Dios en la vida de José, y es lo que mostró la interpretación. Dice el versículo 12: y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Aquí hay algo especial que tenemos que conocer: la seguridad que mostró José a la interpretación. Y dijo: esta es la interpretación. ¿Y con qué autoridad lo estaba diciendo? Porque se estaba sintiendo respaldado por Dios. Y esa es la parte importante que tenemos que buscar todos y cada uno de nosotros: el respaldo de Dios en cada una de las cosas que hacemos en fe. Amén. Y esta es la de interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, dice el versículo 12. Y yendo al versículo siguiente, dice: al cabo de 3 días, le estaba dándole ya la interpretación. Dice: al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. O sea que le estaba diciendo: serás restablecido tu puesto y tu cabeza será levantada, y vivirás muchos días más, porque seguirás sirviendo a Faraón. Delante de él estarás y seguirás sirviéndole su copa. Entonces le dice José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Fíjense bien cómo realmente, siendo realistas, José estaba en la cárcel y no era un lugar cómodo, no era un lugar adecuado. No solamente eso, sino que José había llegado en forma injusta a ser encarcelado. Porque, como decíamos en los recorridos de los capítulos anteriores, la mujer de Potifar lo había acusado falsamente, y entonces se había llegado a dar a la cárcel. Y por lo tanto, al no ser lugar incómodo, él estaba solicitando clemencia. Él estaba pidiendo: acuérdate de mí, recomiéndame. Date cuenta cómo estoy aquí sirviendo, y cómo estoy actuando, y cómo estoy siendo responsable, haciéndome cargo de todos los asuntos de la cárcel, pero estoy injustamente. Acuérdate y dile a Faraón háblale de mí y cómo estoy injustamente en este lugar. Y es lo que le estaba recomendando José al copero al momento de decirle la revelación y decirle que iba a venir nuevamente bendición a su vida. Y dice el versículo 15: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Esa es la injusticia que estaba sintiendo José, y por lo tanto estaba pidiendo clemencia. Viendo el jefe de los panaderos, dice el versículo 16, ya una vez que vio la interpretación del sueño del copero y cómo se había mostrado bendición a su vida, dijo el panadero: entonces ahora yo también le voy a contar mi sueño. Seguramente, pensaba en su mente, yo creo, seguramente también me va a traer bendición a mi vida, mi sueño y mi interpretación. Y por lo tanto decía, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: yo
También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y entonces, dice, en el canastillo más alto había de toda clase de manjares, de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Fíjense cómo con entusiasmo dijo: ahora sí me voy a animar y voy a declararte mi sueño, y yo voy a esperar que sea bendición para mi vida. Y le contó todo a detalle lo que había soñado, y dijo: este hombre realmente, prácticamente a su manera de pensar decían: este hombre es adivino, este hombre pudo haberle dado una interpretación, pudo reconocer lo que había soñado y le trajo bendición. Entonces ahora yo me animo y le declaro mi sueño, y de la misma manera va a adivinar mi sueño y me va a traer bendición. No era adivinación, sino que era la revelación de Dios. Y realmente la revelación de Dios algunas veces no es lo más agradable. Y en este momento estaba dando una declaración totalmente distinta. Dice el versículo 18: entonces respondió José y dijo: esta es la interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán la carne sobre ti. Imagínense qué declaración tan tremenda, ¿no?, que le estaba dando José aquí al panadero. El panadero estaba dando, imagínense la cara que habrá puesto el panadero a la hora de recibir esa interpretación. Sin embargo, cada uno de las declaraciones, cada uno de los detalles que están escritos aquí tienen una revelación especial a nuestra vida, y es algo que vamos a ver poco más adelante. Amén. Y qué hermoso cuando Dios realmente nos da una revelación de su palabra hermosa y poderosa. Y entonces, pero aquí le estaba declarando algo muy feo. Aquí le estaba declarando que su cabeza iba a ser quitada, no le iba a restituir el puesto, que lo iba a mandar a la horca. Y no solamente eso, algo despreciable, que su cuerpo colgado iba a servir para comida de muchas aves. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero José no podía darle otra palabra más que lo que Dios le estaba revelando en este momento. Y sigue el acontecimiento. Después de esta interpretación de los sueños, digamos que ahí ya se abre otro pasaje, otro capítulo en la vida de estos hombres. Dice el versículo 20: al tercer día, que era el del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes. Dice: y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Es decir, que hizo que levantaran su cabeza, que estuvieran al frente de ellos, y los puso delante de todos los invitados. Dice el versículo 21: e hizo volver su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano del faraón. Es decir, aquí en este momento se estaba demostrando, conforme a la palabra de Dios, cómo el sueño que le había dado, que les había dado Dios, que le había dado Dios al copero, y que José lo había interpretado, que José le había revelado conforme Dios le había puesto en su mente, vino y hacerse realidad, y se vino a demostrar lo que verdaderamente Dios había prometido en la vida del copero. Pero sin embargo venía la otra parte triste, la parte del panadero. Dice el versículo 22: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y vino esa parte triste en la vida de estos varones, de estos oficiales especiales delante de Faraón. Dice el versículo 23: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó por un tiempo. Por un tiempo digo, porque después se descubre realmente cómo
en el tiempo que Dios había establecido, vino después la respuesta ante esa clemencia que pedía José. Pero aquí yo lo que quiero, preparé por ahí una información para mostrarles, mis hermanos. Esta palabra, cada uno de las señales que se muestran aquí no son ninguna casualidad. No es ninguna casualidad que el jefe de los panaderos haya muerto y que el jefe de los coperos haya vuelto a ser restituida su función y su actividad dentro de la casa del rey, sino que realmente Dios tiene un detalle en cada uno de ellos. Y tampoco es casualidad que hayan acontecido 3 días después de estas cosas. Y por favor, mi hermano nos pone por ahí la muestra de la. Primeramente, quiero comentarles una cosa. Nada más para que nos animemos siempre a estarnos preparando en la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos estudios como en el día de hoy, que tenemos estudio, y los miércoles tenemos también estudio especial. Y no solamente eso, sino que también tenemos el instituto bíblico los lunes, los martes, y en cada una de las ocasiones podemos estudiar la palabra de Dios. Y en el tiempo en que me tocó ir al instituto bíblico, una de las formas de estudiar la palabra de Dios era a través de hacer un estudio, un análisis cristológico, se puede decir. Una de las formas de estudiar la Biblia es ver el mensaje de Cristo y ver el mensaje de Dios, el plan de Dios de salvación dentro de todos y cada uno. Y por fe lo sabemos y lo declaramos desde el primer libro de la palabra de Dios. Desde el libro de Génesis se manifiesta el Señor Jesucristo y el plan redentor para nuestras vidas. Y vamos a hacer un pequeño análisis de qué es lo que nos muestra la palabra de Dios en este capítulo 40 del libro de Génesis. Adelante, mi hermano, en el siguiente clic, de favor. En primer lugar, vemos cómo dice: José es encarcelado injustamente, del mismo modo que el Señor Jesús en forma injusta fue juzgado habiendo sido él perfecto delante de cualquier hombre. Si hay una persona perfecta, un ser humano perfecto, el único fue el Señor Jesucristo. Y así como José en forma injusta había sido juzgado y encarcelado, de esa misma manera el Señor Jesús fue también injustamente juzgado. La siguiente, mi hermano, de favor. En primer lugar, aquí decíamos, en los sueños de ambos vemos la interpretación que acontece en 3 días, precisamente. Y este es algo que el Señor Jesús nos había estado mostrando. 3 días tiene un gran significado dentro del mensaje redentor del Señor Jesús. 3 días de juicio, dice, y el panadero fue sacrificado. Y al tercer día, dice Génesis 40, el copero recibió la vida y la restitución de su puesto dentro de la casa de Faraón. Adelante, mi hermano, por favor. Dice, los expertos en la historia bíblica, dice, hablan sobre la cronología de la pasión y de la muerte del Señor Jesús, argumentando que se llevó a cabo durante 3 días. Primeramente el juicio al Señor Jesús se llevó a cabo durante 3 días, y ahorita vamos a ver de qué manera. La siguiente, por favor, mi hermano. Dice, en el día 1 por la noche, según Juan 18:12, el Señor Jesús fue aprehendido. El Señor Jesús llegaron al huerto a aprenderlo, y ese es cuando empezó realmente el juicio injusto del Señor Jesús. Adelante, en el siguiente. En el día 2, dice, por la mañana fue presentado a Caifás, según Juan 18:28 y Lucas 22:66. Me gustaría, si tienen posibilidad, que hagan anotación de estos versículos. Dice, y después de ser presentado, ¿qué aconteció durante todo ese día? Muchas cosas acontecieron. Fue presentado primero con Pilato, posteriormente fue presentado con Herodes,
fue llevado ante el otro gobernante, Herodes. Después tuvieron tiempo para poder sobornar al pueblo judío, quienes lo acusaron y quienes declararon que fuera crucificado. Muchos acontecimientos sucedieron en ese segundo día según los expertos. Y la siguiente, mi hermano, por favor. El día 3 dice: por la mañana fue presentado nuevamente a Pilato, según los expertos, donde fue juzgado y castigado con azotes y entregado para la crucifixión. Es decir, aconteció la parte final donde fue juzgado el Señor Jesús, donde fue sentenciado y fue castigado con azotes, y también le pusieron la corona de espina y el manto, donde lo declararon rey y se mofaban y se burlaban de él. Y después, a la hora sexta, es decir, en un horario todavía temprano del día, es decir, aproximadamente de acuerdo al horario del pueblo judío, del pueblo, el horario que manejaban ellos era aproximadamente a las 12 del día. Es decir, ya acababa de transcurrir la mañana apenas, y a la hora del mediodía fue entregado para la crucifixión. Es cuando empezó realmente ya la crucifixión del Señor Jesucristo. 3 horas después dice, porque a la hora novena es cuando expiró el Señor y ya fue entregada su vida verdaderamente. Esta es una parte maravillosa que nos muestra este capítulo en cuanto a los 3 días y en cuanto al tercer día del copero y del panadero. Es decir, el primero fue juzgado y fue sentenciado, y el segundo fue redimido después al tercer día. Amén. Y vamos a ver otra parte maravillosa de cómo el Señor Jesús se muestra. El Señor Jesucristo se muestra a nosotros dentro de este capítulo 40 del libro de Génesis. Primeramente dice: el que estaba a cargo del pan, es decir, el panadero, fue sacrificado, y el que estaba a cargo del vino fue redimido, es decir, fue perdonado y volvió a tener el cargo que poseía. Y algo tremendo nos muestra aquí, primeramente, cómo el Señor Jesucristo nos muestra el sacrificio y nos muestra el perdón en su sangre. Hace unos momentos, precisamente, que acabamos de tomar el pan y tomar la copa, estamos siendo recordados de este maravilloso plan de Dios y cómo se nos muestra aquí. Lo vamos a ver. El siguiente, mi hermano, por favor. Conforme a lo que Dios le reveló a Pablo en 1 Corintios 11:23, que es la base de este sacramento que hicimos, 23 al 26, dice: el pan representa el sacrificio cuando dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El cuerpo del Señor fue sacrificado por el precio de nuestros pecados, es decir, que por nosotros es partido. Fíjense bien, hay algo muy importante. El cuerpo del Señor fue partido, el cuerpo del Señor fue quebrantado por nosotros. Y hay algo interesante, ¿no? Cuando yo leía antes: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, yo pensaba en lo personal: nosotros partimos el cuerpo del Señor con nuestros delitos, con nuestros pecados, lo partimos el cuerpo del Señor. Pero no era exacto lo que yo entendía, no era precisamente eso. Tampoco es como después llegué a interpretar yo también: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Yo decía: entonces por nuestra causa es partido el cuerpo del Señor. Yo así lo entendía también, pero no es exacto, no es exactamente eso, sino realmente lo que el Señor nos está diciendo: en favor de vosotros es partido mi cuerpo. Y realmente al momento de que el panadero fue sacrificado, fíjense bien cómo se muestra el sacrificio del Señor Jesús. El Señor Jesús, su cuerpo fue partido, fue sacrificado por nosotros, en favor de nosotros. Amén. Y esto es donde muestra el Señor que todos los pecados que habían acontecido en nuestra vida, cómo muestra el Señor que toda la ley que había establecido el Señor para que poder tener reconciliación con Dios, toda esa ley fue quebrantada,
fue partida, fue sacrificada y entregada completamente a la vida. Y ahí quedó realmente el propósito de toda esa ley, de todo ese pecado. Fue ahora partido. Y el panadero, como dice el capítulo 40 de Génesis, y el panadero fue sacrificado, fue su vida fue terminada realmente conforme dice este capítulo. Y de esa misma manera la vida del Señor Jesús fue sacrificada y fue entregada en favor de nosotros. Podemos ver esa maravillosa presencia del Señor Jesús en este capítulo 40 de Génesis. Lo podemos ver con claridad, mis hermanos, cómo el panadero fue sacrificado, y no fue casualidad. ¿Por qué no fue inversa? ¿Por qué el Señor nos está mostrando esto? Nos está mostrando precisamente porque nos está revelando desde la antigüedad, desde que antes de que viniera el Señor a este mundo, estaba mostrando el plan redentor de Dios en favor de todos nosotros. Y el panadero fue sacrificado de la misma manera que el cuerpo del Señor fue sacrificado y entregado en la cruz. Amén. Y después viene la otra parte, mi hermano. ¿De quién? El vino, dice, representa la redención, el nuevo pacto en su sangre. La copa es el nuevo pacto, dice el Señor en el mismo 1 Corintios 11, 23 al 26, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre del Señor Jesús representa el nuevo pacto, es decir, se cierra un capítulo donde su cuerpo es sacrificado, y esa es la remembranza que hacemos en la Santa Cena. Pero se abre el velo y se abre la revelación para el nuevo pacto en su sangre. La sangre precisamente demuestra el vino que estamos tomando nosotros como una demostración de esa nueva ley que pone Dios en nosotros, una ley de salvación, una ley donde nos da verdaderamente el regalo de la vida eterna. Por eso es que la vida del copero, es decir, la vida del encargado del vino, fue perdonada y fue restituida su puesto delante de Faraón, delante del rey. Y es como podemos darle gracias a Dios y demostrar cómo la vida del Señor Jesús fue entregada a través de su cuerpo, y al haber sido sepultado y al haber derramado su sangre, se firmó el nuevo pacto donde fue resucitado el Señor Jesús, así como cada uno de nosotros venimos a vida eterna. Y verdaderamente, así como el Señor Jesús también murió y fue sepultado, también fue restituida su gloria que tuvo antes de la fundación del mundo. Y de esa misma manera, como el copero volvió a ser restituido su puesto, su posición, también el puesto y la posición del Señor Jesús como Padre eterno, como poderoso, como el creador de los cielos y la tierra, fue restituida su gloria. Y por eso es que dentro de esta revelación le damos muchísimas gracias a Dios. En medio de esta palabra, es hermoso poder venir y estudiar y escudriñar las escrituras como tenemos oportunidad el día de hoy. Génesis versículo por versículo es un estudio maravilloso, y cada uno de nosotros estamos invitados a seguir viniendo y seguirnos nutriendo con la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino invitar a otros a venir a estudiar esta hermosa y bendita palabra de Dios, como el Señor nos demuestra. Y verdaderamente podemos sentir el gozo de que, así como muchas religiones quieren demostrar que el Señor Jesucristo no fue más que un profeta, no fue más que un siervo de Dios, y verdaderamente aquí la palabra de Dios nos está mostrando, conforme en las antiguas escrituras, la deidad y el poderío del Señor Jesús estuvo presente desde antes de la fundación del mundo, y desde mucho antes había sido revelado al pueblo judío, y así como nos lo está mostrando el día de hoy a nosotros en el capítulo 40 del libro de Génesis.
Mis hermanos, esto es hermoso, poder estudiar la palabra de Dios y ver la maravilla que nos muestra, amén. Cuando amamos al Señor, cuando amamos a Dios, cuando amamos al Señor Jesucristo y su plan redentor en nuestra vida, no puede ser otra cosa más que mostrar gozo a nuestra vida, amén. Cuando podemos ver en las Escrituras esta revelación hermosa, nos trae gozo, nos trae felicidad a nuestra vida y el gran propósito de seguir estudiando y escudriñando su palabra de Dios. Mis hermanos, esto es lo hermoso que tenemos para ustedes en este lugar los domingos a las 7 de la noche. Y vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este día, por lo que nos ha bendecido. Padre, muchísimas gracias te damos por tu hermoso estudio, por tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te damos gracias por este día y te quiero rogar en el nombre de Jesús, mi Dios, que vayas con cada uno de mis hermanos, Padre Santísimo, y los guardes y los protejas en todos los días de la semana para que estemos presentes ante tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y así es como, mis hermanos, damos por terminado el estudio del día de hoy. Este pasaje del capítulo 40 del libro de Génesis, con un mensaje revelador sobre acontecimientos tan adversos realmente, pero que nos dejan una gran enseñanza a nosotros por lo importante que es el nuevo pacto que ha hecho Dios con nosotros, que tuvo con un gran costo el sacrificio de nuestro amado Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y con el gran favor de Dios, los invitamos esta próxima semana para dar otra enseñanza de esta serie, pasajes importantes del libro de Génesis, dando un nuevo salto en este libro de Génesis, pero en el capítulo 45. Génesis 45, José se da a conocer a sus hermanos. Un pasaje bíblico que para mí es sumamente fascinante, porque se van a dar cuenta y estarán de acuerdo conmigo que es uno de los pasajes más llenos de drama en la palabra de Dios. Un pasaje sumamente dramático, en donde José se da a conocer a sus hermanos, pero de una forma tan dramática que es conmovedor realmente este pasaje. Y espero que de esa manera lo podamos disfrutar con el gran favor de Dios esta próxima semana, así como nos hemos conectado sábado con sábado en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Que estemos puntualmente aquí atentos a estar conectados para disfrutar juntos de esta bendita palabra de Dios en nuestras plataformas de Facebook y de YouTube. Mientras tanto, les damos muchas gracias por acompañarnos, por estar conectados con nosotros en este estudio del día de hoy. Que Dios los bendiga muy abundantemente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.